Muy buenos días, bienvenidos a nuestra reunión dominical vía internet. Estamos aquí para alabar a Dios, para estudiar la palabra y para ver lo que Él tiene para nosotros. Así que todos son bienvenidos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este precioso día de hoy. Gracias por el sol radiante, por la lluvia, por el aire, Señor. Gracias por la vida, por la familia que nos has dado, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, te amamos. Adoramos tu santo nombre, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Creemos que tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso y el gran yo soy. Y gracias, Dios mío, porque nos das la oportunidad de hoy recibir tu palabra, Señor. Sabemos que nos vas a hablar y a ministrar a través de este mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿y cómo vamos? Pues vamos guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Nuestra visión este año 2020 ha sido a través de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Necesitamos conocer el amor de Dios y mostrarlo y permanecer perseverantes en la paciencia de Jesús, la paciencia que Jesús nos ha enseñado. Bueno, ya para entrar en materia, a menudo se cuestiona o se comenta acerca de la fe de algunos, de la débil fe frente a situaciones que producen temor. Y de igual manera se hacen reparos a la reacción de algunos personajes bíblicos frente al temor. Por ejemplo, Elías. Elías, este hombre profeta poderoso que pidió fuego del cielo y fuego cayó. Luego salió corriendo lleno de temor huyendo de Jezabel. O también se habla del profeta Jonás eludiendo un llamado del Señor. Pues bueno, estas historias las pueden mirar en esta semana en los encuentros virtuales que ustedes van a tener en casas. Los pueden ver en Primera de Reyes 19, 1 al 10 y leyendo los primeros capítulos o todo el libro de Jonás. Eso deja una enseñanza muy grande siempre, Jonás, como todos los libros de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a centrarnos, vamos a ver uno de los pasajes, diría yo, más emocionantes, o como dicen ahora, más mediáticos que de los evangelios. Vamos entonces a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33. Mateo 14, 25 al 33. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Increíble esa historia, ¿no? Cortica, pero uno se imagina la escena y yo quiero que le pongamos atención a algo. Eran las 3 de la madrugada. O sea, todo esto está pasando de noche y estoy seguro de que ninguno de los celulares de los apóstoles tenía linterna. Es más, no tenían celulares, ¿cierto? Es decir, esto era lo que la noche alumbraba. Y como había tormenta, pues seguramente no había luna. Es decir, las nubes de la tormenta
O sea, es que tenemos que como ambientarnos y Ajá, meternos sí. allá en el cuento, digámoslo así, bueno, en la historia en este caso. Entonces, analicemos un poco lo que acabamos de leer. Lo primero que vemos aquí es que los discípulos se encontraban en problemas. Y problema serio. Claro, porque es que uno lee que estaban en el mar de Galilea, entonces uno piensa, ah, pero es como es un mar interior. No, sí, en el mapa es una manchita, pero vaya allá, es un mar con todas las propiedades de un mar. Sí, seguramente es un mar interior, o sea, tarde o temprano uno llega a tierra firme, pero el comportamiento físico, viento, agua, o sea, olas, Lo mismo, lluvia, igual. es como en cualquier mar. Y estos discípulos, pues la mayoría, los que estaban en la barca, eran pescadores. Pero un pescador, cuando el mar está picado, no se aleja de la orilla. Entonces, seguramente, pues ellos estaban asustados, seguramente los que sabían navegar, pues trataban de remar, tratando de mantener la nave, pues, a flote, pero dice que había fuerte viento y grandes olas. Entonces, mira, son muchos factores. Jesús no estaba con ellos, ¿sí? Uno. Dos, estaban lejos de la orilla. Era de noche. De noche, remaban, pero no era suficiente. Entonces, por eso, lo primero que nosotros analizamos aquí es que los discípulos se encontraban en problemas. Entonces, pues pregunta uno, ¿cuáles son los fuertes vientos que nos atemorizan hoy? Porque pues seguramente algunos de mis oyentes, de los que nos están oyendo, pues de pronto se criaron a orillas del río Magdalena, qué sé yo, y de alguna manera tienen algún conocimiento de la navegación, pero los que lo más grande que conocimos fue una piscina, pues nos cuesta que la barca se mueva. Yo me imagino esta gente. Entonces, es normal, digamos, para una persona con experiencia o no, que sienta temor frente a una situación como esta. Entonces, hablemos un poquito del temor. Algunas veces, algún tiempo, hace como 2 años, me acuerdo que estuvimos compartiendo acerca del temor. Pero el temor es un miedo, es emoción, mejor, eso viene con nosotros, hace parte del ser humano y puede ser modulado, puede ser afectado, transformado a través de la educación, el entorno, la cultura. Por ejemplo, en mi caso, hubo una época, hace algunos años, en que viajaba más o menos cada 3, 4 meses en avión y entonces le fui perdiendo el temor a la turbulencia. Pero después pasa un tiempo y cuando volví a tomar un avión, otra vez la turbulencia era algo nuevo. Entonces, digamos que el temor se puede manejar dependiendo las oportunidades que uno tiene. Un ser que yo amo mucho le teme a los puentes peatonales, cruzarlos a pie. Y ya había aprendido, pero dejó de pasar puentes peatonales y otra vez está ese temor ahí. Entonces, digamos que es natural, pero a la vez el enemigo usa eso para despertar en nosotros o aumentar en nosotros el temor a ciertas cosas. Es interesante leyendo un poquito acerca del temor, cómo los griegos, la cultura, ¿cómo se llama? La mitología griega trataba de explicar esto. Amor, mira lo que encontré. A Y ver. es que según la mitología griega, Venus, la diosa del amor, tuvo un romance con Marte, el dios de la guerra. Y entonces ellos pues tuvieron su romance y tuvieron 5 hijos. Y escucha quiénes fueron los hijos de Venus, la diosa del amor, y Marte, el dios de la guerra. Por supuesto, yo no estoy aquí promoviendo la mitología, estoy diciendo que era la manera en que los romanos explicaban las emociones, porque ellos le tenían un dios a cada situación del ser humano. Entonces le nacieron 5 hijos. Uno, Cupido, el dios del amor erótico, o sea, el más parecido a la mamá, a Venus. Como ella era la diosa del amor, un hijo es Cupido, el que se le atribuye el enamoramiento. El otro hijo era Anteros, dios del amor no correspondido. Entonces tiene que ver con las emociones, como ven. La otra era Concordia, diosa del equilibrio y la belleza. El otro hijo es Fobos, por supuesto que es
el Dios de la fobia. O sea, cuando uno le coge, ay, sí, Fastidio, no lo soporta. o un miedo absurdo a algo. Ajá. Y el último era Deimos, que es el Dios del miedo. Entonces, en la explicación griega de las emociones humanas dicen que el miedo procede de la unión del amor Y la guerra. Ajá. Interesante, Ujú. ¿no? Esto no estoy dando aquí una doctrina, pues, de que nos pasemos a la mitología romana. Estoy diciendo Nada que es que ver. la explicación que Acerca daban del los miedo. romanos del origen del miedo cuando no se tiene en cuenta a Dios. Pero entonces, interesante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida en que nosotros queremos o amamos algo, allá en el fondo nos da temor perderlo. Claro que sí. Ese es uno de los mayores miedos. Por eso pienso yo que uno de los grandes miedos que nos da es perder la vida o perder a alguien que amamos. Yo pienso que ese es uno de los temores que más está ahí como al orden del día. Entonces, una cosa importante que tenemos que aprender y a la que el Señor nos llama es que vencer el miedo no es dejar de sentirlo. Miedo es parte de nuestra naturaleza. Pero Nelson Mandela, muy sabiamente, un líder, decía, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Entonces, interesante eso, ¿no? El miedo va a ser parte de nosotros. Ahora, por otro lado, la Biblia menciona dos tipos específicos de temor. Uno es beneficioso, es mejor, es decir, debe ser cultivado en nosotros. O sea, ese temor sí que permanezca. El temor a Dios. Ya vamos a ver, sí. El segundo tipo sí es algo negativo en nosotros y debe ser superado. El primer tipo del temor es, como decía mi amor, el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso, temiendo algo, no. Más bien es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por su enojo. O sea, no porque a uno le dé miedo lo que Dios va a hacer, sino más bien como respeto de no querer enojarlo. En otras palabras, el temor de Dios es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos sus atributos. Es decir, entre más conozco el amor de Dios, más temor debo tener de Él, porque ya entendimos que no es miedo. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones, y mi esposita nos va a leer varias citas que espero que ustedes tomen nota, por lo menos de las citas. Yo voy a tratar de enviarles la siguiente imagen al WhatsApp para que hagamos un estudio del temor del Señor, un pequeño estudio porque la palabra de Dios tiene muchas más citas que hablan de esto. Salmo 111:10. Dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Entonces, como vemos aquí, este temor es beneficioso, es decir, entre más temo al Señor, dice ahí, más lo voy a obedecer y voy a crecer en sabiduría. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Bueno, hace algunos años orábamos, ¿no? Señor, danos la sabiduría que viene del cielo. ¿Cómo se obtiene esa sabiduría? En la medida en que el temor del Señor crece en nosotros. ¿Y cómo crece? A través del conocimiento de Dios y la práctica de ese conocimiento en la sabiduría, dice ahí. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, porque el conocimiento natural o normal es tener mi cabeza intelectualmente datos, pero el verdadero conocimiento que viene del Señor hace que mi sabiduría crezca a través de, ¿qué dice ahí? De la disciplina, es decir, de mi comportamiento. ¿Qué dice Proverbios 19:23? Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección
contra cualquier daño. Entonces, este versículo sí que me gusta, Proverbios 16, 19, 19. 23, porque es gran diferencia del temor del Señor al temor normal que tengo yo por una persona o una situación. ¿Por qué? Porque cuando el temor del Señor ha crecido en mí, ¿qué dice? Me da seguridad y me protege contra cualquier daño. Todo lo contrario que el otro miedo. Ajá. El otro miedo me va a causar inseguridad, no voy a ser capaz de tomar una decisión, mientras que cuando yo me guío por el temor del Señor, dice que da seguridad y protección contra cualquier daño. Sigamos con Proverbios 14, 26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor nos hace sentir seguros, nos quita toda duda. El temor del Señor, al contrario del otro, insisto, porque a veces a uno le preguntan, o uno mismo, ¿no? Ay, es que, ¿será que yo hago esto o no hago esto? Mira, si esto es del Señor, ten la certeza de que todo va a salir bien. ¿Cómo sé que algo es del Señor? Que si lo que voy a hacer, decir o planear no contradice su palabra, eso es del Señor. Cualquier otra cosa que se me ocurra o me aconsejen que haga, si yo veo que va contra la voluntad de Dios, contra su palabra, pues simplemente no es del Señor. Bueno, entonces miramos por último Proverbios 14, 27. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Este también. ¿Cómo dice la palabra? La palabra dice que hay caminos que parecen anchos, atractivos, pero que su final Es muerte. Aquí dice que el temor del Señor me da un escape a las trampas. El mundo a veces le dice a uno, hágase negocio, vaya a esa fiesta, siga con esa relación que la está pasando bueno, que le va a representar ganancias, pero usted sabe que eso está ofendiendo a Dios, es la manera de escapar de las trampas de la muerte. Entonces, mira cómo a través de estas citas, poquitas porque hay muchas más, pues hablamos de que el temor de Dios sí es un temor beneficioso. Por esto se puede ver que sí tenemos que fomentarlo. Pero el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia, ese sí no tiene ningún beneficio. Porque este es el espíritu de cobardía que habla la Reina Valera 60. Pero miremos cómo dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente. No habla de espíritu de cobardía, pero sí nos dice: Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, el temor que produce en nosotros, miedo, timidez, yo no soy capaz, que me hace sentir mal, que me condena, ese no es del Señor. Porque ¿qué dice aquí Pablo a Timoteo? El temor que el Señor puso en nosotros es de poder, amor Y autodisciplina. Ajá. Así que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. Sin embargo, algunas veces tenemos temor. Y ese espíritu de temor nos vence muchas veces. Y para vencer este temor necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Ahí es cuando necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque humanamente el temor muchas veces nos va a ganar. Nos paraliza. Nos deja ahí que Sí. no damos un paso. Entonces dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que Dios es amor. ¿Y qué dice 4:18? Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hace unos días hablábamos, no recuerdo si fue en el devocional o en el ayuno, que la culpa produce en nosotros temor. Es decir, cuando hay un pecado guardado, cuando no le hemos pedido perdón a Dios, cuando no hemos reconocido, porque Él lo sabe, cuando no hemos reconocido delante del que hemos fallado, la culpa
nos produce temor. Temor. Y estamos esperando, como dicen, que nos caiga un rayo y nos parta. Pues bueno, aquí está muy claro que dice en Primera de Juan 4:18, esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué muestra que tú o que yo no hemos experimentado el perfecto amor de Dios? Cuando tenemos dudas de que Él nos perdona nuestros pecados. Por eso, en este año el Señor nos habló que conozcamos y experimentemos y expongamos plenamente el amor de Dios. Y eso es a través del perdón, tanto de recibirlo de parte de Él como de extenderlo a otros o de buscar el perdón de otros. Una cosa importante, nadie es perfecto y Dios lo sabe. Él nos llama a ser santos, pero Dios conoce nuestras luchas, conoce nuestro corazón. Es por eso, por lo que Él ha esparcido generosamente como un aliento contra el temor a través del Espíritu Santo y de su palabra. Desde Génesis, a través de toda la Biblia, hasta el Apocalipsis, Dios nos dice, no temas. Y no sé, porque no me tomé el trabajo de contarlo, pero sí de mirar en una concordancia, dice que esas dos palabras, esa frase, no temas, está 365 veces en la Biblia. Y alguien anotaba, casi que una vez diaria, Dios nos está diciendo, no temas. Oh, ¿y por qué será? Porque el temor está presente en nosotros. Los dos temores, el temor de Dios, que sí, que gloria a Dios, que crezca más en nosotros, pero este otro temor llega a nosotros. ¿Y qué dice el Salmo 56:11? En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Mira, este versículo, este Salmo 56:11, pues es un momento de apremio para el salmista, donde lo han traicionado, donde lo están buscando para matarlo. Y el Señor nos ha hablado que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, y por eso nos llamaba a ponernos la armadura, ¿recuerdan? Hace 8 días. Pero indudablemente que humanamente sí también aparecen personas que son nuestros enemigos, se declaran nuestros enemigos, por lo menos no se muestran amigos. ¿Y qué nos pide Dios que hagamos por ellos? Que oremos, que los bendigamos. Pero el Salmo 56 nos dice que no les temamos, que los bendigamos, que los evitemos, porque si están buscando hacernos daño, evitémoslos. Pero, o sea, si una persona viene con un arma contra mí, yo voy a orar por él, pero a kilómetros. Sí me doy a entender. No es estrategia huir, pero ante peligro de muerte o de agresión, sí hay que huir. En fin, Jesús lo hizo, ¿no? Jesús salió en medio de la gente cuando aún no era el tiempo. El rey David, con todo y que había vencido a Goliat, con todo y que se había ungido, tuvo que huir de Saúl. Y en algún momento hasta de sus propios hijos lo hizo Salomón. En fin, ¿cuáles son las olas que amenazan tu vida hoy? Porque los discípulos estaban amenazados, se encontraban en problemas. Pero yo quiero que tú y yo hagamos un ejercicio en este momento e identifiquemos cuáles olas o qué tipo de vientos, mejor dicho, cuáles son las tormentas que pueden hacer que temamos por estos días. Pues como no podemos tener comunicación directa en este momento, pues yo me atreví como a hacer una lista, pero me gustaría mucho que más tarde, cuando tengamos nuestro encuentro de virtual o remoto, pues me ayuden a enriquecer esa lista, porque sí es importante que identifiquemos las fuentes de temor. Yo pregunté a mi esposa, a mi hija, y quise preguntar a algunas otras personas mientras preparaba esta enseñanza, y encontré que teníamos en común la muerte de seres queridos, especialmente aquellos que no han querido entregar su vida a Cristo. Pienso que ese es uno de los temores más grandes, porque si yo tuviera la certeza de que todos mis seres amados ya recibieron a Cristo, créanme que yo estaría feliz, tranquilo, esperando que Jesús viniera por segunda vez. Pero la angustia que a uno le da es que
llegue el momento de partir de Y esta mueran vida sin Cristo. y que esté como embolatado, como Ajá. dice, en su destino. Ay, sí. Ese ha sido mi dolor ahorita, porque mi suegra, estamos seguros, está en la presencia del Señor. No por la oración de fe que hizo hace muchos años, no, porque vimos el fruto del Espíritu en su vida durante más de 10 años. Mi tío, mi tío, no estoy tan seguro, Dios quiera que sí. ¿Por qué? Porque alguna vez que hace unos años yo lo invité a recibir a Cristo, pues no. Aunque hizo una oración, pero no. Pero en fin, yo pongo mi ejemplo, la muerte de seres amados. Eso es uno de mis temores más grandes. Otro, que es mi caso particular, y sé que Adrianita Herrán y otros tantos, los fenómenos naturales, los temblores, los truenos, el viento que silba, esas cosas, sí, o ver en las noticias huracanes, todo eso a mí me produce un temor que de verdad me hace sudar las manos. Y yo oro al Señor para que yo supere eso, pero algunas veces lo he superado, otras veces está ahí. Esas son como las amenazas. ¿Qué otra cosa puede estar causando temor en este momento en la vida de una persona creyente o no? Bueno, yo pienso que la violencia, ¿no? Todo lo que pasa a veces, ahorita, por ejemplo, lo que tuvieron que enfrentar varias familias, que una bala perdida cegara la vida de una jovencita o una autoridad que abusa, o la misma inseguridad que por un celular, por unos tenis finos, le quiten la vida a un joven. Todo eso causa temor. Y ni qué decir de las enfermedades, ¿no? Uno sí ora, Señor, guárdanos de cáncer, Sí. de tantas enfermedades que le dicen a uno, pues tiene meses de vida. Eso es muy duro. Y ahorita, pues, ¿qué? El COVID. COVID-19, Pues, todos tenemos temor. Temor de ser contagiado, de ser, ¿cómo se llama? Portador asintomático, o cuando a uno le cuentan cómo es el proceso de intubado. El solo examen para detectar el COVID ya le está causando a uno temor. ¿Qué más pueden ser las olas y los vientos que afectan nuestras vidas? Una crisis económica que sí, se acabó la empresa o la empresa va mal o me pueden despedir del trabajo porque la situación está difícil. O reducirme el salario. Entonces la crisis económica, claro, temor. ¿Y qué más causa temor? La vejez, quedarnos solos, quedar viudos, quedar huérfanos. Sí. Causa temor. También la soledad. La soledad. Yo cuando vemos ancianitos en las puertas de los ancianatos, Ay, Señor. ahí pues hay unos que se les ve tranquilos, hay otros que se les ve tan tristes, y pues queramos o no, todos vamos para ese estado de la vejez. En fin, entonces, ¿por qué es bueno identificar esas causas de temor? Bueno, porque así podemos orar específicamente al Señor para que nos ayude a vencer esos temores. Van a estar ahí, constantes. Cada vez que tosemos, pensamos en el COVID. Cada vez que de pronto no llegó un dinero que estábamos pensando o con el que contábamos, hoy la crisis económica. Es decir, eso va a estar ahí. No fue la primera ni la última tempestad que los discípulos enfrentaron. En fin, pero el apóstol Pablo, ¿cómo llegó a Roma? Náufrago. En fin, pero eso es importante, que tú y yo identifiquemos para venir delante del Señor específicamente con nuestros temores, para pedirle que nos guarde y nos dé la capacidad de superarlos. Entonces, el primer punto era: los discípulos tenían un problema. La iglesia tiene problemas, pero hay una buena noticia: Jesús se acerca. Y alguien preguntaba, uy, pero el Señor, ¿por qué sigue caminando? Voy a decir por qué. Porque la barca estaba lejos de la orilla, ¿recuerdan? El Señor se había quedado orando después de que conoció que habían ejecutado a Juan el Bautista, luego le dio de comer a 5,000, pero el Señor estaba tocado y quiso estar solo, y seguramente el Espíritu Santo le mostró el temor que estaban enfrentando los discípulos, y la única manera de Jesús llegar ahí era en helicóptero, pero no encontró uno, y el otro era
en una barca, pero pues no, seguramente tampoco ya estaba cerrado. A lo que voy yo es que el Señor acude como sea. El Señor acude a su santidad, a su divinidad para ayudar a los demás, no para provecho propio. O sea, Jesús mientras estuvo aquí, esos 3 años, jamás recurrió a su naturaleza divina para beneficiarse, que fue lo que Satanás le pidió en la tentación, convierte esas piedras en pan. No, pero aquí el Señor sí obra como Señor sobre la naturaleza, sobre las leyes físicas, para auxiliar a sus discípulos. ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos? Nos leía mi amor en el versículo 26, que quedaron aterrados, temieron, se llenaron de temor. ¿Y qué dijeron? Es un fantasma. ¿Saben? En Lucas capítulo 24, versículo 37, cuando el Señor se apareció después de resucitado a algunos de sus discípulos, pensaron lo mismo. Es un fantasma. ¿Y por qué esas reacciones? Bueno, porque nosotros como seres humanos interpretamos desde nuestro limitado conocimiento las obras sobrenaturales de Dios. De ahí que cuando nos suceden cosas que son inexplicables, se escucha mucho el comentario de soy de buenas o es pura suerte, pero realmente es el Señor el que obra. Y ese desconocimiento muchas veces produce temor, o sea, como es algo que no conocemos, que no sabemos explicar, produce temor. Y las emociones están en nosotros, puestas por Dios, hacen parte de los sentimientos, es decir, sentimientos, emociones, sentidos, todo va ahí conectado. Los sentimientos afectan lo que llamamos el estado anímico. Esta cuarentena ha producido en muchos de nosotros esa montaña rusa en nuestro estado anímico. Hay días que estamos así, vamos para adelante, otros días estamos decaídos. ¿Y eso por qué? Porque nuestras emociones y nuestros sentimientos son determinantes en nuestras decisiones. Hoy voy a tener un día bien. Ay, hoy el día está como gris. Y empezamos a fluctuar. Entonces las emociones, sean malas o sean buenas, van a influir en lo que pensemos y en lo que hagamos. El Señor nos habló todo el año pasado, que cambiáramos nuestra manera de pensar, que no seamos como el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Así, fluctuando. Un día sí, un día no. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado una mala decisión por causa de una emoción que en ese momento nos embargaba? Personas, por ejemplo, que han tenido alguna diferencia con el pastor o con un hermano en la fe y están tristes o enojados, dicen, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una decisión en medio de una emoción. O alguien se enteró de que lo van a llamar de un puesto donde se va a ganar el triple de sueldo y de una vez pasó la carta de renuncia y resulta que nunca lo llamaron. ¿Por qué? Porque tomó una decisión a causa de una emoción. La alegría, la frustración, el temor afectan nuestras decisiones y nuestra salud física, emocional y por supuesto espiritual. Una cosa va con la otra, no podemos separarlas, somos unidad. Es decir, una mala decisión que he tomado a causa del temor me afecta mis emociones, no solamente mi vida laboral, mis emociones, y con el tiempo, si no soluciono pronto, espiritualmente, me pongo bravo con Dios, no quiero orar, no quiero saber nada de la palabra. Y se puede llegar a enfermar. Y físicamente están ahí las causas que siempre se determinan como somáticas, bueno, psicosomáticas, en fin. Entonces, qué bueno que Jesús siempre está cerca y Él va a llegar por donde tú menos lo esperas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros a veces le decimos, ay Señor, ¿por qué no vienes así y así y así? No, es que Él es Dios. Él no está a nuestro servicio, nosotros al servicio de Él. Lo que pasa es que Él cumple una promesa. ¿Cuál promesa? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces viene, el primer punto era, los discípulos tenían un problema. Segundo, Jesús se acerca. Sí, estamos haciendo como un resumen de lo que mi amor no leyó. Y tercero, que dice, no tengan miedo. Yo estoy aquí, dice en el versículo 27.
no tengan miedo. En Isaías 41:10 leemos: No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Por favor, no me digan que no es una palabra profética Isaías 41:10 de este momento. Claro, en Isaías 41 el profeta le está hablando al pueblo de Israel frente a lo que va a venir a causa de sus desobediencias. Pero no es casualidad, sino diosidencia, que las palabras, la diferencia tal vez es producto de las traducciones, porque Isaías viene del hebreo, mientras que Mateo viene del griego, pero qué coincidencia, ¿no? Que diga, no tengan miedo, yo estoy aquí, y que en Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y es la misma palabra para ti y para mí hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que expresó a través del profeta Isaías al pueblo de Israel que no tuviese miedo y que confiaran en que Él estaba presente, es el mismo Jesús que se dirigió a los discípulos cuando estaban en esa barca llevados por las olas y el viento fuerte. Y es el mismo Jesús que te dice hoy, Iglesia de Rayanes, que te dice a ti, Connie, y a mí, Pedro, no tengas miedo porque yo estoy aquí. Eso lo tenemos que tener claro. Porque una vez que decidimos seguir y confiar en Cristo, ya no, escúchame, ya no debemos movernos por lo que nos digan los sentidos ni la mente con sus razonamientos lógicos. La palabra de Dios dice que el reino de Dios para el mundo es locura. Ya nosotros no podemos obrar o pedirle a Dios que obre con nuestra lógica. Y aunque las emociones van a seguir estando presentes en nuestras vidas, debemos pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo tengamos control sobre ellas. Ese es el trabajo, uno de los trabajos del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no estén tristes, viene el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué nos consuela? Pues el temor. Nos da fuerzas para seguir adelante. Es que nos ayuda en esa ardua tarea de vencer nuestros temores. Sobre todo porque las emociones son cambiantes y las circunstancias que nos rodean también. El Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes por encima de las circunstancias y de nuestras emociones. Yo no sé cuál es tu ola hoy, pero Jesús, y echémosle mano a esa imagen, pues sabemos que esas facciones y esa cara de Jesús tal vez no era la misma, pero no te fijes en eso, fíjate en las palabras, en su palabra. Yo te digo a ti, mi amada, mi amado, hoy, 20 de septiembre, no tengas miedo. Jesús está contigo ahí, en el medio de ese problema. Sea cual sea la situación, porque en este momento te pueden estar diciendo que lo van a demandar, que va a perder, que ya no hay nada que hacer, que perdió su casa, bueno, lo que sea lo que sea. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios se encarga de hacer su parte. Y Él nos dice que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, Él aboga por nosotros. Entonces es confiar y creer que el Señor sí está ahí y que sí nos respalda. No hay por qué temer. Dios está con nosotros. Yo estoy contigo, en comillas, ha establecido una relación con nosotros. Yo soy tu Dios. Eso es lo que significa. Eso nos da seguridad de su fuerza, de su ayuda, de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las olas y los vientos que nos pueden estar causando temor ahora. Tenemos que estar conscientes de todas las maneras en que Dios nos ha ayudado en el pasado. Yo estoy seguro que tenemos una lista de tormentas en las que Jesús nos rescató.
Vamos al siguiente punto porque este sí que es emocionante. Entonces Pedro dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. versículo Ah, 28. ay, Señor. Yo a veces pensaba, ¿quién mandó a Pedro a abrir la boca? Pero saben, encontré comentarios que dicen que Pedro no estaba poniendo a prueba a Jesús, porque eso no se debe hacer, ¿no? Satanás lo quiso hacer, sino que fue el único en la barca que reaccionó con fe. Bueno, ese es un comentario que encontré. Yo no sé, Pedro, en qué estaba pensando. Nosotros ya sabemos que Pedro era impulsivo, recordamos cuando el arresto de Jesús, recordamos, Señor, que yo me voy a hacer matar por usted, y el Señor le anunció cómo lo iba a negar, pero su impulsiva petición lo llevó a experimentar una demostración poco común, porque miren, ya el Señor había calmado una tempestad en algún otro momento en que iba con ellos en la barca, si recordamos, pero que caminara sobre el agua, yo estoy especulando, esto ya es un análisis de Pedro Morales, y dicen que cada ladrón juzga por su condición. Yo diría cada Pedro juzga por su condición. Yo creo que a Pedro le maravilló tanto ver a Jesús caminando sobre el agua, porque como pescador él sabía que eso era imposible y quiso hacer lo mismo. Por eso reconoció y dijo, si realmente eres tú, porque recuerdan la oscuridad, pensaron que era un fantasma, la barca se estaba moviendo, por supuesto, aunque Jesús venía caminando sobre las aguas, seguramente que el mismo oleaje lo cubría por momentos, y Pedro dice, si realmente eres tú, ordéname. ¿Sí ven que dice? Ordéname. Él entendía que Jesús es el Señor sobre todo, sobre las leyes de la naturaleza, sobre el mar, sobre la vida y sobre la muerte. Jesús, conociendo el corazón de Pedro, ¿qué le contestó? Hágale pues, venga, salga. Y dice la palabra que Pedro se descolgó por un lado de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué dice el versículo 30? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Ay, Pedro, Pedro. Yo me imagino esa escena. Ay, Padre eterno. Pedro comenzó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús para fijarse en las circunstancias, las grandes olas a su alrededor. Yo quisiera comentar algo aquí, amor, y es que en situaciones difíciles que nosotros estamos viviendo en algún momento, uno dice, lee la palabra y ora y uno dice, Señor, si esto es tuyo, que sea tal y tal cosa. Pero realmente cuando se dan las cosas del Señor, uno dice, ay, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿no? Empezó a ver ahí el mar y se empezó a hundir y bueno, estaba aterrorizado. Y así nos sucede en la vida. Mira, yo pienso que Pedro no estaba tan aterrorizado en la barca. ¿Por qué? Porque era un pescador. Él estaba, yo pienso, acostumbrado al ajetreo. Pero él quiso ir más allá del resto. No sé qué lo motivó. Como ya dije, algunos dicen que porque tuvo más fe que los otros. Pero mira, Pedro estaba seguro en la barca. Y cuando llegó Jesús, pues más seguro iba a estar. Porque Jesús, ¿qué dijo? No teman, yo estoy aquí. O sea, ya tranquilos, tranquilos, ya va a pasar. Pero Pedro quiso ir más allá. ¿Eso está bien o está mal? Eso depende. ¿Por qué? Porque probablemente tú y yo nunca vamos a caminar sobre el agua, pero es muy posible que tengamos que caminar por situaciones muy difíciles que sin la ayuda de Dios jamás lo haríamos. Eso sí tenemos que tenerlo muy, muy claro. Si nos fijamos en el viento y las olas que nos rodean y no confiamos en la ayuda de Jesús, también caeremos en la desesperación y nos hundiremos o desmayaremos. Como dice mi amor, pues uno a veces le pide al Señor, pero el Señor muchas veces no solamente obra sobrenaturalmente, sino que obra de una manera que jamás se nos hubiera ocurrido. Yo no sé qué sintieron los israelitas cuando el mar se abrió. En otras circunstancias yo pienso que no hubiesen cruzado en medio de ese valle de agua,
¿Por qué lo hicieron? Porque la amenaza del ejército egipcio estaba ahí y temieron más a los egipcios que a que esa agua volviera a su estado normal. En fin, mira, tenemos que estar preparados para las respuestas de Dios, porque muchas veces el Señor responde más o menos como le pedimos, pero la mayoría de las veces nos puede sorprender como a Pedro. Yo no sé si Pedro pensó que Jesús le hubiera dicho de pronto, no, usted no está listo para caminar sobre el agua. Toca hacer un curso y el grado es que venimos aquí a caminar. Yo no sé, estoy exagerando. Pero Jesús conocía el corazón de Pedro y quiso decirle, si quieres, puedes. Para que logremos mantener nuestra fe cuando las circunstancias de la vida se pongan difíciles, fijemos nuestros ojos en el poder de Dios y no en nuestras deficiencias y adversidades. Señor, úsame. Y el Señor te dice, listo, entonces vas a llevar la palabra en la próxima reunión de hombres. Ay, no, Señor, yo no estoy listo. ¿Te das cuenta? Te pusiste los ojos en tus deficiencias, en tus limitaciones. Yo no puedo predicar ante mucha gente. ¿Cuál es la diferencia entre predicarle a 5 que a 50 o a 500? Mis temores, mis deficiencias, mi inseguridad. Dice la palabra, y aquí yo quiero hacer un énfasis, que Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Me escuchan? Caminó sobre el agua unos pasos. Entonces yo hoy te pregunto, ¿y tú cuántos pasos darías? ¿Cuántos pasos darías tú? Y bueno, ese es el título para nuestra enseñanza hoy. ¿Y tú cuántos pasos darías? Porque muchas veces podemos juzgar o criticar a Pedro o a otras personas que no dan pasos de fe. Bueno, hoy el Señor te pregunta a ti, ¿y tú cuántos pasos darías? Porque a veces tú y yo hemos comenzado con buenas intenciones, pero luego nuestra fe ha flaqueado. Ante el primer inconveniente, bueno, luchamos y seguimos, pero cuando la marea se pone muy agitada, hemos Mejor, flaqueado. deje así. No estoy listo, Señor. Y yo te quiero decir algo. Si te ha pasado lo de Pedro, no significa que hayas fracasado. Porque si bien la fe de Pedro falló en cuanto a lo sobrenatural, sí buscó a Cristo como la única persona que podía ayudarlo. Aunque tuvo miedo, miró a Cristo como su única oportunidad de ser rescatado. Cuando nos encontremos inquietos por los problemas que nos presionan y dudemos de la presencia de Cristo o de su habilidad para ayudarnos, recordemos que Él siempre está con nosotros y que es el único que puede ayudarnos. Quiero invitarte a que mires atentamente esta imagen que está ilustrando nuestra enseñanza hoy. Mírala atentamente. ¿Qué llamó tu atención primero? ¿Qué es lo primero que tú miras ahí? El resplandor en el traje de la imagen que representa a Jesús, su hermosa sonrisa, sus manos extendidas, el amor tal vez con el que el artista representó la mirada de Jesús. ¿Sí fue lo primero? Bueno, mi segunda pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿Fue inevitable fijarte en las olas amenazantes al fondo? Estamos seguros de que eso fue lo que le pasó a Pedro. Inicialmente puso sus ojos en Jesús, pero recuerden, Jesús estaba sobre el agua y el agua estaba en movimiento. En algún momento Pedro perdió de vista a Jesús. Y ahí fue cuando empezó a hundirse. ¿Y qué gritó Pedro? Mi esposa nos leyó. Señor, ayúdame. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? No, Señor, usted puede solo, tenga fe. Vamos, adelante, Pedro, usted puede, ¿sí? No piensen que usted se está hundiendo, ponga su mente positiva. ¿Sí? ¿Eso fue la respuesta de Jesús? No. De inmediato dice que Jesús extendió la mano y lo agarró. Y sí, le dijo, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí?
Claro, una pregunta fuerte, ¿no? Pero yo no creo que sea fuerte, simplemente que el Señor conoció el corazón de Pedro. Y recuerden, Pedro caminó unos pasos, fue que después quitó los ojos de Cristo. Pero es que realmente en nuestra vida diaria muchas veces flaqueamos en la fe. O sea, ¿será que sí se va a poder? ¿Será que Dios sí me va a ayudar? Y el Señor siempre está con su mano extendida para agarrarnos. Siempre está ahí. Somos nosotros los que nos soltamos. Somos nosotros los que dudamos. Entonces, para continuar ya casi finalizando, la poca fe de Pedro le impidió obrar en lo sobrenatural. Pero la fe de Pedro fue suficiente para creer y confiar en que Jesús le rescataría de la muerte. Porque Pedro pudo haberle gritado a los 11 que quedaban en la barca: por favor, láncenme una red. Seguramente tenían algún tipo de flotador, pues Claro. eran pescadores. No, no, no. Él acudió al único que lo puede salvar a uno en un momento de crisis. Confiar en el Señor es la esperanza de que Dios cumplirá las promesas que están en su palabra y que nos fortalecen para que vivamos por encima de las dificultades de la vida. Amado, amada, yo no sé cuál es tu ola, cuál es tu momento de flaquear que puedes estar pasando o vayas a pasar. Pero mira, Jesús está ahí a tu lado para extender su mano y agarrarte y salvarte. Y ahí no termina la intervención de Jesús. Miremos lo que sucede después. Dice que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¡Uy, Señor! O sea, si habían pasado cosas bien extrañas ahí en esos minutos, segundos, no sé cuánto tiempo había pasado, entre cuando dijeron es un fantasma, cuando Pedro dijo, ordéname que vaya, y Señor, ayuda. Yo no sé cuánto tiempo pasó, para Pedro tuvo que haber sido siglos, pero de pronto suben a la barca, ya no solo Pedro, sino Jesús también, y dice que el viento Se detuvo. Wow. Como en Mateo 8, 23 al 27. Ujú. Que lo pueden mirar en casa, Mateo 8, 23, 27. Ahora, ¿cómo explicar físicamente todo lo que sucedió en este episodio? ¿Cómo explicarlo? Porque hay gente que intenta cazar o buscar científicamente explicaciones a lo que está registrado en la Biblia desde la creación. Yo respeto esos intentos, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia fue escrita hace miles de años. Inclusive este episodio empezó a circular hace cientos de años. Y el conocimiento que tengamos hoy de una capacidad, de un, qué sé yo, de una, ¿cómo se llama? Un motor ahí de que puede hacer que las personas floten por una propulsión o muchas explicaciones de la ciencia hoy, pues hace unos años no estaban. Por eso, mira, la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Cómo explicar físicamente lo que sucedió aquí? Lo que sabemos es que Jesús llegó caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Que Pedro le pidió al Señor ordenara que él pudiera hacer lo mismo y que así fue. Y que luego Pedro, a causa de sus sentidos, porque dice que sintió el viento, o sea, percibió, vio, escuchó, comenzó a hundirse. Y dice que Jesús lo rescató. Y que una vez Jesús se subió a la barca, la tormenta cesó. Increíble. Alguien me decía que uno no debe decir increíble. No, es creíble porque es de Dios. Es que es increíble cómo Dios se manifiesta de las maneras más absurdas para la lógica humana. Porque uno hubiera dicho, ay, mire, ¿para qué el Señor no pudo? Si el Señor no estaba en la barca, había podido desde la orilla, si el Espíritu Santo le mostró haber calmado el agua y haber esperado que ellos llegaran. No. Todo esto tenía que pasar porque hay un propósito aquí. Que Pedro aprendiera, que los 11 aprendieran y que la iglesia de Rayanes aprendiera de este episodio. Y es que realmente esa es la vida. Necesitamos aprender a través de situaciones y momentos que vivimos a diario. Y es ahí donde aprendemos realmente a confiar en el Señor. Es un hecho indiscutible que en la vida cristiana todos hemos experimentado que cuando Cristo está presente, la tormenta se calma. Todos lo hemos experimentado. Que la turbulencia en el avión o en la vida que nos inquieta con Cristo
da paso a la paz. Que lo imposible se realiza, que lo insoportable se soporta, que los obstáculos se superan con esfuerzo, pero sin fracaso. Que caminar con Cristo será para nosotros conquistar una tempestad. ¿Crees que Dios te ama y que desea lo mejor para ti? ¿Encuentras descanso en la confianza de que los propósitos de Dios son los mejores? ¿Estás convencido de que Él tiene el poder para controlar todos los aspectos de tu vida? De eso se trata, ser creyentes en Cristo. Llegué a ese convencimiento y solo el Espíritu Santo lo puede haber logrado o estar logrando en nuestras vidas. ¿Que vendrán tormentas? Sí, pero por favor recordemos que Jesús está ahí con nosotros, en esa barca de la vida, dispuesto no solo a rescatarnos cuando nuestra fe flaquee, sino para detener el viento. Y yo te quiero decir algo bien claro. Aunque estés teniendo dificultades con tu fe, hoy clama al Señor como lo hizo Pedro y Él te responderá, te rescatará, te proveerá y te cuidará. No permitamos que las tempestades nos hagan quitar los ojos de Cristo, porque fue en medio de la tempestad que el Señor obró, fue después que el Señor calmó el agua. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra en este día, Señor. Gracias, Dios, porque no sé cuál sea en este momento tu dificultad, tu situación, tu problema, tu angustia, tu temor, pero Dios sí la conoce. Aférrate al Señor. Mira esas manos extendidas del Señor y aférrate a esas manos. Él te salva, Él te saca adelante, Él hace de las cosas imposibles posible, Él hace posible las cosas. Necesitamos fe. Gracias, Señor, porque tú aumentas nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tú quitas la venda de nuestros ojos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra y tú nos hablas claramente en ella. Dios mío, que obedezcamos tus mandatos, porque tus promesas, Señor, son sí y amén cuando te obedecemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y tú cuántos pasos darías? Nuestra respuesta va a ser los necesarios mientras mis ojos estén puestos en ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú obras en la vida de cada uno de mis hermanos, en cada familia, y nos sacas adelante en medio de las tempestades y fortaleces nuestra fe. Bueno, mis amados, hoy pues tenemos la alabanza ahora. Yo les invito a que dispongamos nuestro corazón en este sentir de lo que el Señor nos ha hablado hoy y alabemos a nuestro Salvador, a nuestro rescatador, a nuestro Señor que nos acompaña y que echa fuera nuestros temores, esos temores que no deben estar, pero que el Espíritu Santo sí aumente en nosotros el temor de Dios, porque ese sí va a hacer que crezcamos en sabiduría y nos va a proteger. Mis amados, entonces nuestro encuentro es una vez termine la alabanza. Van a ser las 11 de la mañana, entonces más o menos es media hora de alabanza. Tan pronto termina la alabanza, 11:30, más o menos 11:28, ustedes estarán recibiendo el enlace para que tengamos nuestro encuentro, de vernos las caras y bendecirnos unos a otros y comentar qué habló el Señor hoy y tú cuántos pasos darías. Y vamos a celebrar hoy el amor y la amistad, celebrando la Santa Cena. ¿Qué les parece? Y que el Señor hable a cada corazón en lo necesario también de esto, del amor y la amistad, no como el mundo nos enseña, sino como Cristo nos muestra. Entonces, preparemos nuestro corazón y nuestra mente para alabar a Dios. Señor, te damos gracias porque hoy te podemos alabar. Queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Quita de nosotros todo pensamiento que se quiera interponer para tener contigo una alabanza como si te estuviéramos cantando al oído de todo corazón, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.